dando paso al primer bloque, que se denomina Análisis de la Situación Forestal. Está moderado por el ingeniero agrónomo Guillermo García Cobas, que es miembro de la Comisión Forestal del Consejo, y el ingeniero forestal Fernando García de García, también de nuestra comisión. Estará a cargo de el ingeniero forestal Carlos Insúa, profesor asociado de la Cátedra de Civilcultura, Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, auditor operativo en la Unidad de Auditoría Interna de esta misma universidad, secretario del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica y miembro de la Comisión Forestal. Así que Carlos, Fernando y Guillermo, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Fernando García, de la Comisión Forestal. Y como primera introducción, Carlos, sería bueno que nos dieras los parámetros principales en los cuales la actividad forestal se desarrolla hoy en Argentina. Bien, gracias Fernando. Ante todo, buenos días a todos los asistentes a esta jornada. Desde ya estamos muy contentos de poder compartir lo que es el tema forestal en todos los que tengan interés de acercarse a esta jornada. Bien, Fernando, para dar un panorama escueto, pero que marca la importancia del sector para el país, respecto a las forestaciones, o sea, las plantaciones, nuestra superficie es de 1.300.000 hectáreas. Y lo que es importante estratégicamente es que estas forestaciones están mayormente concentradas en nuestra Mesopotamia, que tiene prácticamente unas 950.000 hectáreas sobre el total. Esto logísticamente a nivel de infraestructura industrial y a nivel de fletes es algo muy conveniente. Para el país, llegar a duplicar esta superficie, o sea, llegar aproximadamente a 2,5 millones de hectáreas, convertiría al país en un actor internacional. Y si seguimos teniendo ideas de amplitud de lo que es el área de forestación, si el país tuviera 5 millones de hectáreas forestadas, podría ser perfectamente compatible sin competir con otras actividades en absoluto. No olvidemos lo que respecta a los bosques nativos, ¿no? Que en nuestro país, según los datos finales del Inventario Nacional de Bosques Nativos, tenemos casi 47 millones de hectáreas. Ahora, ¿qué significa toda esta superficie? Significa que en Argentina la industria procesa 17 millones de metros cúbicos de madera por año. ¿Eso es mucho? ¿Eso es poco? Bueno, iremos avanzando en ello. De ellos, del total de los 17 millones que se procesan, tenemos 13 millones de metros cúbicos al año que provienen de plantaciones. Las masas implantadas, para dar una noción, crecen a un promedio de 21 millones de metros cúbicos al año. Con lo cual, entre esos 13 millones y esos 21 millones, vemos que hay un excedente de disponibilidad de materia prima. En los bosques, respecto a la productividad de los bosques nativos, podemos dar dos datos interesantes. Uno de ellos es que producen 1 millón de toneladas al año aproximadamente de leña y unos 4 millones de toneladas al año de carbón. Así que ese es un pantallazo muy global de lo que es el recurso forestal. Carlos, me presento, soy Guillermo García Cobas, ingeniero agrónomo, ingeniero forestal, y hablaste muy bien sobre el tema de los recursos forestales. El sector forestal también se compone de la industria forestal. ¿Cómo ves el panorama, cómo se presenta el panorama del sector forestal industrial argentino en estos momentos? Bien, bien.
Para reflejar un poco con amplitud este aspecto, recurrimos a un par de estudios, si bien manejamos estas cifras, pero es bueno tener a especialistas en el análisis de esto. Según Carlos Manzoni, en un trabajo, un periodista especializado, en un trabajo a La Nación, nos estableció, luego de un análisis, que la facturación anual de la actividad foresto-industrial es de unos 4.900 millones de dólares, lo cual es algo muy interesante, porque considerando el PBI industrial nacional, constituye un 3,8% del mismo. Además hace otra afirmación, donde la foresto-industria mejoró un 5% en 2020, lo cual es significativo en un año crítico por el tema pandemia, si bien había tenido una caída durante el año 2019. Muy coincidente con esto, y en un trabajo muy interesante para Argentina Forestal, una publicación de Misiones, el ingeniero forestal Mario Bejarano, lamentablemente recientemente fallecido por el problema también de la pandemia, pero desarrolló durante el año pasado un trabajo también muy interesante, bastante coincidente, como les digo, donde establece que la industria de la madera genera más de 92.500 empleos registrados, tanto directos como indirectos. Y de ellos, prácticamente más del 60%, más de 64.000 puestos de trabajo son absorbidos por la industria forestal, lo cual es significativo. También resaltó Mario que en el sector hay unas 6.300 empresas industriales registradas, y un dato interesante es que el 95% de ellas son pymes. ¿Por qué de importancia? Por la capacidad de generación de mano de obra que tienen. Respecto a nuestra producción, básicamente más del 90% de la producción está destinada a cubrir el mercado interno. Una particularidad en el año 2020 es que la exportación de rollos subió en un 50% respecto al año anterior, al 2019. Y se espera que para el 2021, para el presente año, se llegue a los 2 millones de toneladas. Algo que hay que considerar, y la importancia de mejorar el sector, es el déficit en el balance en el comercio exterior de nuestro sector forestal, que es en promedio de los últimos años de 700 millones de dólares. Promedio, con picos que llegaron a los 900 millones de dólares. Por lo cual es un aspecto dentro de la balanza internacional necesariamente que mejorar. Y algo importante, ¿no?, que genera un campo favorable para el sector, es que en 2020 comenzaron a repuntar la construcción y el consumo interno en general, en buena medida por una cuestión de pandemia que modificó hábitos en lo que respecta a la presencialidad laboral. Muchas veces es necesario estar en casa, tener que hacer reformas, traslados de parte de la población a ciudades más del interior, o la disponibilidad de tiempo para actividades de modificación en la casa. Pero lo que es muy importante es el repunte de la construcción, ¿verdad? Es muy completo el informe, Carlos, sobre recursos forestales y sobre la foresta-industria, pero este momento es un momento favorable para el sector forestal en general, tanto bosques nativos como bosques de cultivo, ¿o cómo lo ves vos?
Bien, volviendo al marco de referencia de especialistas dentro de lo que es el área de análisis de nuestra actividad, el ingeniero Pedro Bota, perteneciente al grupo AZ Group, que periódicamente nos envía informes trimestrales, informes anuales sobre la actividad, comenta como una situación muy especial, que los precios de la madera aumentaron en nuestro mercado interno en forma significativa. Incluso llegando casos específicos donde hubo más de un 200% de aumento en los precios de la madera en el lapso entre junio de 2020 y junio de 2021. Con una situación internacional particular también, donde algunos insumos provenientes de la actividad forestal han tenido hasta una cuadruplicación en sus precios internacionales. Comenta que durante el año 2020 se registró un despegue de la demanda de la madera en el mercado interno, en buena medida por lo que he comentado en el punto anterior. Respecto a la madera en rollo, hay un caso de análisis, por ejemplo, en eucaliptus, mostró, para ejemplificar, entre mayo del 2020 y mayo del 2021, un aumento en su precio de más del 105%. A pesar de estar planteado un panorama inflacionario, evidentemente aquí hubo una recuperación muy interesante del precio de la madera, que venía un poco relegado en los últimos años. Algo interesante es que los precios de la madera se mantienen firmes y se prevé que continúen así en el corto plazo al menos, y esperamos que se sostenga en el tiempo. En este momento el costo industrial respecto a la posibilidad de exportaciones resulta muy competitivo. Y además hay un análisis que cita el ingeniero Pedro Bota de la consultora AFRI, una consultora sueco-finlandesa, donde hace una estimación que el sector forestal podría atraer inversiones por unos 6.000 millones de dólares, lo cual es muy significativo y muy interesante para tener en cuenta. En el presente año se espera exportar a China cerca de 2 millones de metros cúbicos de rollos, principalmente de pinos, lo que está mejorando la demanda, mejorando además los precios. Podremos decir, ¿es negocio exportar rollos que no tienen un mayor valor agregado? Es una realidad, pero dado que las plantaciones, las superficies forestadas presentan un exceso respecto en su crecimiento, respecto a lo que se está utilizando en la industria, es un paliativo interesante. Se prevé en el mediano y largo plazo un mercado interno sostenido, y algún punto interesante es que respecto a la industria del mueble, que se espera que en el 2021, en el presente año, haya un crecimiento similar al 2020. Obviamente sobre eso el ingeniero César Clerici nos va a poner más en informe al respecto. Carlos, en algún momento de tu charla comentaste que una gran parte de las forestaciones, esas 1.300.000 hectáreas existentes en el país, estaban localizadas en la Mesopotamia. ¿Hay alguna diferencia que se pueda señalar entre las cuencas que componen la Mesopotamia? Bien, haciendo un análisis de las principales provincias, evidentemente Misiones es la provincia que presenta mayor estructura de industrialización y gran superficie de forestaciones,
al igual que Corrientes. Podemos decir que esto hemos consultado con productores y que están en ambos extremos de la cadena productiva e incluso en el área oficial. Y podemos decir que en la parte de aserraderos está trabajando muy bien, a plena capacidad, básicamente y sobre todo los aserraderos más grandes. La industria celulósica también tiene un buen panorama, se está trabajando a pleno, y en general hay una alta demanda de madera. La provincia de Misiones en particular, este año, determinó un nivel de precios mínimos a pagar por los distintos tipos de madera y sus distintas dimensiones. Esto lo desarrolló el Instituto Forestal de la provincia de Misiones. Se está reforestando, pero hay algún inconveniente, que no se está reforestando la totalidad de la superficie que se está aprovechando, por lo cual sería bastante conveniente e interesante reactivar a pleno el tema de la reforestación y competir en esta situación, porque hubo algún traspaso de productores forestales al área de la yerba mate, que está presentando un precio histórico extraordinario. Hablando ayer con el ingeniero Jaime Ledesma, presidente del Colegio de Ingenieros Forestales de la provincia de Misiones, me comentó que se estaban poniendo cupos para limitar esta situación. Y también la provincia en este momento ha dispuesto una instauración de una tasa forestal a la madera proveniente de otras provincias. Y un inconveniente momentáneo es que por temas de pandemia en la provincia se instituyó un porcentaje, una tasa mayor de porcentaje en lo que es los ingresos brutos, como una tasa de emergencia que se aumentó, que afecta un poco a la actividad, pero que esperemos que en cuanto pase la emergencia se vuelva a la tasa anterior. El panorama en Corrientes, pero en general el aspecto es positivo, ¿no? Hay movimiento del área forestal en la provincia. Respecto a Corrientes, también podemos decir que los aserraderos están trabajando a pleno, está muy normalizada la cadena de pagos, se observa, sí, dentro de los aserraderos, al tener un repunte en su actividad, que hay una necesidad de inversiones y de financiación para lo que es el mejoramiento del mercado de maquinaria, ¿no? Consultado a un contratista especializado en el área de la provincia de Corrientes, comentó que hay mucho trabajo de los contratistas, tanto en lo que es la etapa de cosecha, como lo que es las actividades silviculturales de manejo de las plantaciones, como el hecho de la misma plantación forestal. El rubro fletes presenta una alta ocupación y además, como algo positivo, es que no hubo un aumento de la presión impositiva a pesar del momento actual de pandemia, ¿no? Algo que recalcó uno de los productores consultados es que la reforestación está planteándose muy bien. No olvidemos que la provincia tiene que recuperar casi 40.000 hectáreas perdidas en incendios durante el año anterior, durante el 2020. A eso hay que agregarle las superficies que han sido aprovechadas para consumo y las superficies que han sido aprovechadas para la exportación de rollos a China. Una ventaja comparativa de la provincia de Corrientes es que dispone de campos grandes aptos para la forestación. Y además, otro concepto, por buena
buenos precios obtenidos por esa madera es la forestación con eucaliptus, que está afianzándose un poco en la provincia de Corrientes. Podemos citar el ejemplo de la empresa forestal argentina. Como dijimos, porque básicamente la madera que se está exportando a China proviene mayoritariamente de Corrientes, sigue sostenida en el tiempo, por lo cual es una oportunidad también de negocios. Y avanzando dentro de lo que es el área mesopotámica, tenemos en la provincia de Entre Ríos, los precios de los rollos han mejorado considerablemente, como ya dijimos, por encima del 100%, y en el tema aserraderos están trabajando en toda su capacidad productiva. Ejemplos, la gente del aserradero Ubajay nos expresó la situación, y los buenos precios obtenidos son significativos. Para ello aconsejamos ver la planilla de precios que periódicamente y actualizadamente publica el INTA Concordia, que refleja muy claramente este tema de precios. Los aserraderos sí también notamos que requieren inversiones urgentes. Hubo un retraso en la modernización de la maquinaria de aserrado, por lo cual sería conveniente la disponibilidad de financiación y la disponibilidad de planes para adquisición de maquinaria o algún sistema de leasing al respecto. En lo que respecta a reforestación y forestación, tiene un buen ritmo. Lo único que en la provincia de Entre Ríos están faltando un poco los campos de gran superficie, que son los más buscados para la forestación. Y por último, en el caso Delta, compartido con la provincia de Entre Ríos y la provincia de Buenos Aires, consultados técnicos del INTA Delta y consultado algunos de los propietarios de los aserraderos más grandes, afirmaron que hay una gran demanda de madera, hubo durante el 2020 y se espera, sigue continuando durante el año 2021. Prácticamente en todos los rubros de lo que es el aserrado. Los precios, nos comentaba la gente consultada del área de aserraderos, aumentaron prácticamente un 100%, ¿no? Si bien tuvimos una situación inflacionaria, han tenido una recuperación notable. Aconsejamos en este caso ver la planilla de precios que publicó la Dirección Provincial de Islas de la provincia de Buenos Aires, que es un claro reflejo de la mejora de esos precios. En general, los aserraderos presentan una alta producción, y un concepto interesante que también ayudó a mejorar la situación forestal del Delta es la mejora en los precios pagados por papel prensa, que es considerado el actor principal dentro de la actividad forestal del Delta. ¿Por qué? Porque es un gran consumidor, digamos, de madera de sauces, básicamente, y de álamos. Respecto a las plantaciones, se está forestando en forma sostenida, pero básicamente concentrada en los productores principales, en los productores tradicionales, y básicamente también en la zona núcleo. Estaría faltando en algún nivel forestación a cargo de pequeños productores y de nuevos prestadores. Los viveros, comentábamos con gente de INTA Delta, que están trabajando muy bien, no solo para material de propagación de islas, sino también para lo que es fuera de isla. Y algo interesante también, y utilizando además material genéticamente mejorado, muy recientemente comenzado a aplicar, está mejorando la producción mimbrera, que es un motorizador importante de mano de obra para la gente que vive en isla.
La presión impositiva, nos comentaban del área de aserrado, es un poco alta, y hay un inconveniente que hay una incertidumbre por el tema de la falta momentánea en el presente año de lo que es la financiación de la ley 25080. Esa es una de las inquietudes expresadas. Los aserraderos presentan en cierta medida algunos sobrecostos laborales por los temas de pandemia. Y recuperando la capacidad de trabajo, tenemos una situación donde está siendo un poco complicada conseguir mano de obra calificada nuevamente. Así que ese es un panorama bastante específico de lo que es la actividad en las principales cuencas de la Mesopotamia y parte del delta de la provincia de Buenos Aires. Bien completo, Carlos, este panorama de las provincias. Y respecto a lo que son las industrias forestales, ¿hay emprendimientos recientes en el sector? Bueno, vamos a, como siempre, a veces los vasos están a medio contenido, ¿no? Los que estamos en la actividad forestal queremos ver ese vaso medio lleno, ¿no? Y para citar recientes emprendimientos, podemos citar algunos muy interesantes. Desde el año 2020, en Posadas, específicamente en el Parque Industrial de Posadas, está trabajando una fábrica de viviendas industrializadas, totalmente robotizadas, obviamente viviendas de madera, en un proyecto de un grupo de empresas de la entidad Apicofom, con colaboración del gobierno de la provincia de Misiones, que constituyen una fábrica de tecnología alemana de primer nivel muy avanzado, que requirió la inversión de $10 millones. Está faltando un poco de demanda en estas viviendas, pero la fábrica está trabajando. Otro dato muy interesante anunciado en junio de este año, la empresa Papel Misionero, que pertenece al grupo Arcor, está situada en Capiobí, en la provincia de Misiones, que es la productora de papel craft, una productora muy importante, anunció una inversión de $20 millones en una fábrica de envases de cartón, Cartocor, que es otra empresa de este grupo, lo cual es interesante para mejorar la producción de cartones, que, como dije anteriormente, es un rubro deficitario. También citar el caso, esto reciente, ¿no? Anunciado este año y de cumplimiento inmediato. El caso de Arauco, Argentina, que tiene la planta de celulosa más grande del país, en Puerto Esperanza, en Misiones también, desde comienzos de este año está afectando una inversión de $150 millones en la modernización integral de la fábrica. Que es bueno tener en cuenta, si bien no va a aumentar significativamente el volumen de producción, sí está optimizando y mejorando el proceso de industrialización para la obtención de celulosa y papel. Según Apicofom, una asociación de productores de Misiones Norte de Corrientes, los aserraderos, que hay que hacerlo notar como una necesidad de inversión, luego de tener una capacidad ociosa, en el 2020 tuvieron un notable aumento, generalizando lo que ya dijimos, que colmó su capacidad por lo que es la demanda interna sostenida y por las exportaciones, comentan, y es una posibilidad de negocios, obviamente, que hay algún grado de faltantes en la demanda interna en lo que respecta a tablas, machimbres y molduras, entre otros aspectos, ¿no? Carlos, y respecto a las inversiones de biomasa forestal, ¿hay algo
en novedades? Bueno, seguimos con las novedades recientes, por suerte recientes, ¿no? Y además algo importante, porque, por ejemplo, que se queme residuos de la actividad, de los aserraderos, de la industria de la madera, material proveniente de raleos a pérdida, el primer raleo, que todo ese material puede utilizarse para ser desarrollado como combustible para centrales de generación térmica. Se podrá decir, pero seguimos quemando carbón, pero no olvidemos que el producto maderero es parte del ciclo del carbono en la atmósfera. Y no, como es el tema, algo simple, pero hay que dejarlo aclarado, no como es el tema de la utilización de combustibles fósiles que son extraídos de la profundidad y vertidos en lo que es la atmósfera, ¿no? Y en datos concretos podemos decir que desde enero del presente año se encuentra a pleno funcionando la central térmica Garruchos, que es de la empresa Fresa, Fuente Renovable de Energía Sociedad Anónima. Esto es en Virasoro, Corrientes, y está aportando al sistema interconectado nacional 40 megavatios, que es algo interesante, es una prueba muy conveniente en la experiencia que se está tomando en el área. Y no obstante ello, además, en este momento se encuentra en pleno montaje otra central térmica, San Alonso, también en las cercanías muy cerca de la localidad de Virasoro, muy similar a la planta anterior, con unos 37 megavatios de generación, que si todo sale normalmente como está previsto, en el presente año, tal vez a fin de año, esté en funcionamiento. Y hace unos pocos días recibimos algunos informes, fue inaugurada en la provincia de Misiones, en el norte, en la zona de Cerro Azul, propiedad de la empresa Molino Matilde, otra planta de generación eléctrica a partir de biomasa forestal, que ya está haciendo un aporte de 3,5 megavatios, más reducida, pero con una tecnología muy específica, una inversión interesante de 7 millones de dólares, que ya está en funcionamiento, digamos. Buenísimo. Sí, Fernando. En tu informe, si bien los mencionaste lateralmente, pero ¿cuáles son, desde tu punto de vista, las metas que debería fijarse el sector forestal? Te aviso que estamos pasados de tiempo y que tenemos algunas preguntas interesantes para hacerte. Así bueno, que si podés acelerar, mucho mejor. Es complicado, ¿no?, para dar un panorama, pero no gastemos palabras. Para el país es muy importante alcanzar una superficie de forestación anual de por lo menos 100.000 hectáreas. Es fundamental para disponer de materia prima suficiente y que no haya baches en lo que es la producción. Tratar de llevar adelante proyectos de ley de grandes inversiones en la foresta industria. Tenemos excedente de materia prima. Hay una propuesta muy importante del conglomerado de entidades que es Confiar, conformado por la FOA, SORA, AFCP y FAIMA. Promover los sistemas constructivos en madera, sobre todo tratar de desarrollar el plan Procrear, fortalecer a los organismos de desarrollo tecnológico, eso es fundamental, también tales como INTA, INTI, CONICET, las universidades, y tratar de lograr dos aspectos muy importantes, sobre todo la provincia de Corrientes, tratar de instalar una fábrica de celulosa y papel de por lo menos 250.000 toneladas anuales, y otra fábrica también de celulosa y papel, pero en este caso papel de tipo industrial, papel craft, de por lo menos unas 300.000 toneladas.
lo que demandaría un consumo de materia prima de cerca de 5 millones de toneladas anuales. Mejorar la eficiencia de los aserraderos que tienen alguna situación adversa en lo que es eficientizar el rendimiento, tratar de aumentar la producción de madera compensada y seguir invirtiendo básicamente en centrales termoeléctricas que mejoran la matriz energética del país. No debemos dejar de recordar lo que respecta a expandir los sistemas silvopastoriles para ir logrando una huella de bajo carbono, de carbono neutro, en lo que es la producción ganadera, adecuándonos a futuras exigencias del mercado internacional de la carne. Incentivar la demanda de madera y resolver el sistema de financiación de la Ley 25080, tanto para los proyectos de forestación como los de Foresto Industria. Hay que hacer una capacitación permanente y constante de la mano de obra de la Foresto Industria y de las forestaciones. Tratar de promover la diversificación rural, combinada con actividades ganaderas, agrícolas, frutícolas, y así agregar una actividad que se capitaliza en el tiempo. El tema exportación para el sector forestal es fundamental, y no olvidemos algo muy importante además, como premisa fundamental, tampoco terminar con la disminución de la superficie de los bosques nativos, trabajar para su conservación, su restauración y el afianzamiento de su manejo sostenible. Esto es muy importante. Y sobre todo promover también para eficientizar un desarrollo, una economía circular dentro de lo que es el reciclado dentro de la industria foresto-industrial. Carlos, estamos con tiempo bastante tirano, pero no me gustaría si puedes hacer remarcar algo sobre el marco legal de la actividad forestal y, bueno, lo que vos quieras concretar para terminar. Bien, sin entrar en demasiados detalles, pero analizando un poco las leyes fundamentales, respecto a la 25080 algo comentamos, durante la extendida por la 27487, estamos familiarizados con esas cifras. Durante el 2019 dispuso de lo que fue el llamado seguro verde, que actualmente no tiene vigencia, que era un aporte voluntario del 1% sobre las pólizas de seguros a los automotores. Permitió disponer de más de 700 millones de pesos para ese año y la disponibilidad de un remanente de 270 millones de pesos para el año pasado, para el 2020. Se dio una resolución, una nueva resolución número 22 sobre la misma, de marzo de este año, donde el objetivo principal de esa resolución es mejorar la calidad de las plantaciones y sobre todo tratar de simplificar las presentaciones de los proyectos. Para el presente año, la disponibilidad aportada por el presupuesto nacional es de 67 millones de pesos, lo que resulta totalmente insuficiente. Lo que sí, desde el mes de junio, julio, no recuerdo perfectamente, se ha presentado en el Senado de la Nación y cuenta con aprobación con la media aprobación, una ley para establecer el aporte obligatorio de un 0,5% a cargo del asegurado sobre las pólizas de seguros automotores. Y esperemos que se resuelva, está en tratamiento en la Cámara de Diputados en un momento un poco complejo. Y por último, la ley 26331, también de importancia para los bosques nativos, en este momento cuenta con un presupuesto anual de más de 1.200 millones de pesos. Se procedió a actualizar el ordenamiento territorial en el presente año y además en marzo del 2021 se instauró la obligatoriedad de la presentación del dictamen de extracción no perjudicial.
Como resumen, y no extendiéndonos más en otros aspectos por cuestiones de tiempo, vemos el tema de la financiación de ambas leyes. Creemos que podría haberse regulado un poco más los importes destinados a cada ley, y algo que tenemos que, resumiendo como corolario, sería conveniente, y es el pensamiento de varios de los integrantes de la Comisión Forestal, que tal vez sea interesante tratar de ver que la gestión de los bosques nativos se desarrolle en un mismo ámbito que la gestión de las plantaciones. Es decir, en lo posible, tratar de unificar el gestionamiento del sector forestal en una sola entidad. Y bueno, nos quedarían algunos puntos más sobre lo que es la legislación, pero damos por finalizado un poco, si les parece, aunque estimo que quedarán algunas preguntas pendientes, pero como para dar pie a algún tipo de pregunta. Sí, yo tengo algunas. Sí. Una de María Cristina dice: en Argentina el negocio forestal e industrial está dejando de ser competitivo. A nivel internacional, los altos costos operativos hacen que nuestros precios sean muy caros. ¿Cómo organizar estrategias con el gobierno para que apoyen y poder estar en forma permanente atendiendo a clientes del exterior? ¿Qué Bien, tal la pregunta? es una pregunta que hace a todo el sector, ¿no? Hay distintas formas, obviamente, de ver el panorama. Sería conveniente, y desde ya está a disposición para poder ampliar estos datos. Sí, tuvimos grandes problemas de ese tipo. En este momento tenemos algunos costos por algún tipo de recargos dentro de lo que es la exportación, pero evidentemente por cuestiones lamentablemente de evaluación, pero los precios, los costos en este momento internos han disminuido en relación a la actividad exterior. Desde ya que esto no es simple, hay que desarrollar una política de negocios forestales, como quien diría, darle una carpeta a cada embajador, dinamizar a los organismos, a los entes estatales que fomenten la exportación de nuestros productos. Ello es fundamental, y que salgan a ofrecer las virtudes que nosotros podemos presentar. Ambientalmente tenemos una aptitud forestal de excelencia, donde logramos turnos relativamente, efectivamente más cortos y más breves de lo que es la comparación con otros países. Y sobre todo aprender, tener una cultura forestal más importante, ver que países como nuestros limítrofes Chile y Uruguay, luego de una política constante en el tiempo, que es algo que tenemos que instaurar nosotros para instalar la provisión de nuestros productos forestales, con políticas de Estado que son necesarias. Ese tal vez es otro rubro que nos falta, dar continuidad a las políticas de Estado, imitar un poco los ejemplos de estos dos países. Uno tiene la fábrica de pasta celulósica más grande del mundo, y el otro tiene una industria forestal totalmente avanzada, afianzada, con casi 3 millones de hectáreas de forestaciones. Así que podríamos hablar bastante más, no sé si complementa toda la explicación que podemos dar, pero nos ofrecemos a compartir algún análisis mayormente vía mail. Gracias, Carlos. Hay una del ingeniero Lamió que dice que los datos en general, no los que vos diste, sino del sector en general, son difícilmente confiables. Le aclaramos al ingeniero Lamió que compartimos
totalmente su opinión. Los datos no son del todo confiables, pero son los datos que existen. Después hay otra participante que dice, ¿por qué daría déficit la balanza comercial? ¿Existe posibilidad de revertir este problema? Bien, la primera parte, la primera pregunta del ingeniero Lamió, sí, es cierto, si comparamos a veces análisis, pero hemos citado trabajos donde no son muy disímiles. Por ejemplo, Carlos Manzoni habla de un poco más de cantidad de puestos de trabajo. Lo que algunos cuestionan los datos de la superficie total de forestación, si analizamos los números de cada provincia, son bastante aproximados y atentos a lo que nos da a conocer la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial, estamos en esos valores. Si el número de empresas registradas es ese que se establece o no, repito, hemos tratado de buscar una cierta promediación, digamos, entre los distintos analistas. Algunos no coinciden en que sea tan alto el 3,8% de participación en el PBI industrial, pero lamentablemente hay metodologías diferenciadas que pueden variar. Respecto a lo otro, lo del déficit comercial de 700 millones de dólares promedio, con un pico que sucedió hace un par de años de 900 millones, si es posible, y es cuestión de proponerlo. Por eso el planteo de la necesidad de un par de plantas de celulosa, de pasta celulósica y papel es fundamental, y nuestros peores déficits se sitúan en lo que es pasta celulósica, papel y cartón. Con lo cual es cuestión de, repito, establecer políticas de Estado en lo que respecta al área de foresto industria y que se cumplan. O sea, Chile y Uruguay fueron coherentes en el tiempo y establecieron esas políticas que trascendieron a los mandatos de los diferentes gobiernos. Y hoy día están cosechando sus frutos, digamos. Uruguay revirtió su balanza comercial general negativa que tenía, con algún aspecto negativo, gracias a la instalación de dos grandes fábricas de pasta celulósica. Así que eso es lo que comentaría en el momento. Carlos, estas políticas forestales de Estado no son solamente en el sector forestal, sino en todos los sectores del país, para tener una Argentina pujante, ¿no? Y desde ya, la actividad forestal no es aislada. Nosotros hoy estamos analizando esta actividad. Lo conveniente es tener políticas de Estado en todo aspecto. Y políticas activas en lo que es la exportación y la colocación de los productos que el país desarrolla, ¿no? Gracias. No sé si hay alguna pregunta más, si no, quedamos a disposición para recibir más preguntas y tratar de desarrollarlas en una forma un poco más analítica, digamos. Hay de mi algunas parte, más. sí. Hay algunas más, perdón, Guillermo. Hay algunas más, pero son muy largas. Intentaremos responderlas por otra vía. Hay una del ingeniero Lamió que pregunta cómo puede afectar la exportación de rollos a la actividad interna del país. El ingeniero Mayol que pregunta que deberíamos marcar más claramente que el sector puede ahogarse por la falta de incentivos y de presión fiscal. Y después, bueno, esos Sí, son sí. bastante complejos.
el tema de incentivos obviamente es muy importante, ¿no? Y sí, puede crearse baches la falta de financiación de esta ley. Y el ingeniero Lamió había comentado algo más, de Fernando, creo, no, recién lo acabas de comentar. Había tenido una inquietud. ¿Quién? Sí, Perdón. Carlos, yo creo que por los tiempos tendríamos que contestarlas por otro día, Bien, porque bien. si no, no nos van a dar los tiempos para el resto de la reunión. Correcto, correcto. De mi parte agradezco mucho la atención dispensada. Es un tema bastante largo para desarrollar, pero Sí. quedamos a disposición para brindar los documentos con que cuenta la Comisión Forestal, y tratar de compartir información y tratar de responder a todas las inquietudes. Gracias, Carlos. Bueno, muchísimas gracias a los tres por este análisis tan completo. Vamos a pasar al bloque 2,